Este título, no sé si se entiende, ¿qué dice? Muy bien. Algo indeseable. Y en Marcos, y algo incapaz. En Marcos capítulo 10, si nosotros prestamos atención, en el verso 46, mil disculpas hoy a los pobres, director, y el que hermano de la lectura les tuve locos. Les pongo a leer del 41, el otro dijo Mateo, terrible, el pastor es el culpable, no son ellos. Verso 46, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó. La pregunta es, ¿quiénes? ¿Dónde dice eso? Veamos qué versículo, un poquito el contexto. Estamos, recuerde, siendo el estudio, estamos avanzando poco a poco el libro de Marcos, ¿no? Versículo Marcos 10, 36. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Bueno, no, están ahí, claro, está hablando con versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y estaba con ellos, ¿no? Estaban por ahí, versículo 32. Iban por el camino subiendo ¿a dónde? ¿Por qué iban allá? Por la fiesta. Iban camino a la fiesta y en esto pasó esta situación, ¿no? De que viene, ¿cómo se llama? Estos discípulos le dicen, ponme a mí a la derecha, al otro a la izquierda, y hubo todo este conflicto, ¿no es cierto? Y versículo entonces, y avanzando, dice versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos. Entonces está ahí. ¿Quién es el público? ¿A quién está en este momento? Vemos es el Señor Jesús y sus discípulos, y aparte, ¿qué dice? Y una gran multitud. Entonces, imagínense todos estos personajes ahí, ¿no? Ahora, permítame un poquito, por favor, con las imágenes. El tema de ser indeseable, cuando dice el versículo 1, el 46, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, eso significa Bar, es hijo, Timeo, el nombre, Bartimeo. El término Bar es en hebreo generalmente, no sé si me equivoco, maestros bíblicos me corrigen, es hijo, ¿no? Esa sílaba quizás anterior significa hijo, y ahí dice hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? No vendía golosinas, el pobre estaba mendigando. Dice, tener una discapacidad era ser considerado alguien sin el favor de Dios en ese tiempo, de alguna manera. Era el caso de Bartimeo, era ciego y mendigaba. ¿Por qué era indeseable? Él, por ejemplo, una de las cosas que dicen los escritores y comentaristas, que era uno de los que, por ser así, no podía llegar a Jerusalén, al templo, y celebrar como todos la fiesta. A partir de los 12 años, todos tenían que ir hacia ese lugar y celebrar las fiestas que Dios había mandado a su pueblo. Él no. Pero lo que hacía es, en el peregrinaje que todos iban hacia Jerusalén, él aprovechaba para rescatar algo y sobrevivir. Y vivió muchos años así. Ustedes imagínense, era alguien indeseable. Por último, y vamos a ver luego cómo lo trataron. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido así? Indeseados. Un paréntesis, yo me identifico porque en un momento, ustedes saben algunos la historia, perdón, la voy a repetir con un corazón limpio. Es que mi madre quedó embarazada, era mamá soltera, mis abuelos decían que no debía haber nacido, y luego no tenía el apellido de mi padre y situaciones así. Entonces, de alguna manera, por alguna causa o por su pecado, o por su pasado o aún su situación actual, usted puede sentirse mal o indeseado o despreciado o fracasado. No sé cómo usted está o se sintió alguna vez. Delante de la gente generalmente, o a veces delante de Dios. Y en este caso,
En la tradición se consideraba de alguna manera así. Los leprosos, recuerden, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, un poco más abajo, por favor. Más abajo en el versículo 47 nos dice, y oyendo que era Jesús, ¿qué? Esto es interesante, porque aparece, aparte de Bartimeo, que era ciego y mendigo, Jesús, que también fue indeseado. Veamos un momento, por favor. Y Nazaret, otra cosa más. Nazaret, ¿qué era Nazaret? ¿Qué ciudad, qué de especial tenía Nazaret? Vamos a ver algunas anécdotas en cuanto a esto. Miren, ahí está más o menos la imagen de la antigua Nazaret, una representación. Bajemos, por favor, un momento y vemos en el mapa. Pregunta, ¿tiene una Biblia con mapa? ¿Puede ubicar ahí donde dice los viajes de Jesús o el ministerio público de Jesús? Ubique en su Biblia. Sí es importante y quiero que ubique las 3 ciudades que acabamos de mencionar. Jerusalén, Jericó y Nazaret. Busquen su Biblia, por favor. ¿Tiene una Biblia con mapa? Busquen su Biblia. Quiero que aprenda a manejar su Biblia. Jerusalén, Jericó y Nazaret. ¿Estamos? ¿Primera vez que ve ese mapa? Cuando usted lea la Biblia, tenga la bondad de revisar la geografía. Más o menos dice que entre Jerusalén y Jericó eran unos 25 kilómetros de distancia, por ejemplo. Obviamente no investigué, pero hacia Nazaret era mucho más. Mucho más. ¿Estamos? ¿Encontró las ciudades que le dije? Excelente, ya sabe más o menos cómo manejar. Ahora, gracias por eso. Volviendo, por favor, bueno, ahí vemos, muchas gracias, la ampliación, está Jerusalén, etc. Volvamos nuevamente, y en el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Ahora, Jesús era conocido como Jesús el Nazareno. ¿Y sabe qué es interesante? La siguiente, por favor, después del mapa, vamos a Juan 1:46. Y estamos con Jesús como indeseable, ¿por qué razón? Miren lo que dice Juan, no pierda Marcos 10. No pierda Marcos 10. Estamos en Juan, ¿sí? 1:46, ¿correcto? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Pregunta, con esta pregunta, ¿no era acaso una forma despectiva y de desprecio decir, ¿de Nazaret? ¿Qué puede salir de ahí? ¿Puede salir algo bueno? ¿Sabe por qué? Veamos algunos. Dice, sus habitantes no eran ricos ni adinerados. En el mejor de los casos se ganaban la vida modestamente, quizás agricultores, artesanos, ganaderos, etc. No era un lugar de moda ni el tipo de destino que atrajera a muchos visitantes. Nazaret, Nazaret es horrible. ¿Quién quiere ir allá? Pero Jesús era llamado el Nazareno. Él se crió ahí. Avancemos. Un mendigo, vamos después a ver eso. Vamos a Marcos nuevamente. Vamos a Marcos. Era no solamente el Bartimeo, el ciego, un indeseado, un menospreciado, sino nuestro Señor Jesús, considerado de esa manera. Versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48, y muchos le reprendían, ¿para qué? ¿Sí se da cuenta? Porque si hubiese sido alguien importante como el centurión romano, el papá de
Era Jairo. ¿Recuerdan uno de estos, verdad, que llegaba y nomás entraba porque le daban paso? Decían, no, o sea, no era nadie, era el mendigo, el que estorbaba en el camino, el que al que darle una moneda para que sobreviva, y hasta apestaba quizás. Y por eso la gente le reprendía para que se callase. Pero ¿qué hizo él? Versículo 48. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe, en este escrito que dice en la pantalla, dice: un mendigo ciego de la ciudad maldita y despreciada de Jericó, que también era considerada así, había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y la obra de Jesús que los eruditos rabinos de Jerusalén. Mire, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los feos, digo ellos veían lo que el Señor Jesús hacía. Ellos podían ver. ¿Bartimeo veía algo de eso? Jamás. Era ciego, pero escuchó. Y sabe seguro que también él aprendió de la palabra de Dios, y sabiendo que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Estaba escrito, estaba profetizado. Y en un momento le dice Jesús Nazareno, pero después cambia, le dice Jesús hijo de David. O sea, cuando le dice ten misericordia de mí, es porque estaba pidiendo a él, y él fue con un propósito en su necesidad, siendo indeseable, a pesar de los obstáculos que tenía. Él fue hacia el Señor buscando lo que él necesitaba. ¿Cuántas veces nosotros tenemos impedimentos en la vida para poder buscar a Dios, para llegar a la iglesia, para leer la Biblia? Son impedimentos personales. Nuestra carne es nuestro primer enemigo, porque somos vagos, somos indisciplinados, no le damos la importancia. Pero hay otros más. Aparte de nuestros obstáculos internos, tenemos obstáculos externos. A veces nuestra propia familia, lo que sea. Pero es interesante ver cómo este ciego vio y se dio cuenta que Jesús era la solución para su necesidad. Ahora, avancemos por favor la siguiente imagen. ¿Sabe? Con esta anécdota de poder pedir al Señor algo, de hablar con Dios, una frase que encontré dice que las oraciones frías nunca ganan la atención de Dios. Me encantó esa frase. ¿Ha visto que a veces nos convertimos a nuestras oraciones en unos rezos evangélicos y repetimos y sabemos desde el principio: Señor soberano y Dios, y perdona nuestros pecados? O sea, tenemos ya como un esquema, ¿no? Y está bien, porque es un orden, reconocer a Dios, quizás reconocer lo que somos nosotros, está bien. Pero se vuelve muy frío a veces eso, muy repetitivo. Y no sé si se ha dado cuenta que cuando realmente estamos en pecado y con consecuencias de nuestros pecados, es ahí donde nos quebrantamos y oramos de otra manera. O cuando hay unas necesidades grandes, cuando hay oportunidades y cuando hay bendiciones, generalmente no las depende de nuestro corazón agradecido, no. Pero hay circunstancias donde hay momentos donde vemos cómo está nuestro corazón. No puede ser muy lineal nuestra oración. No puede ser tan fría solamente de orar cuando voy a comer, cuando me levanto o cuando duermo. Cuando este ciego le dijeron cállate, él hizo caso a ellos. Usted va a hacer caso a la gente cuando le diga: ay, no vas a poder con Dios, siempre vas a hacer lo mismo. No le haga caso. Usted está pidiendo a Dios un milagro, la salvación de un familiar, está pidiendo que Dios le ayude a su vida a crecer espiritualmente más. Es que primero debe ser lo espiritual, hermanos. Está pidiendo ser un mejor siervo de Dios, está pidiendo poder tener las posibilidades económicas también para poder apoyar la obra de Dios. ¿Cómo es su oración? Porque dice: si alguno pidiere conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5, 14 y 15.
Y esta es la voluntad. Dice, si alguno pide conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El tema de orar es muy importante, en orar con un entendimiento bíblico, orar con la Biblia, orar con el corazón, orar con sinceridad. Y en este momento veamos al Salmos 34 en un ejemplo especial que está pasando David. No pierda Marcos. Salmos 34. Versículo 15 al 22. ¿Todos tienen una Biblia? Recuerde, si no trajo, se olvidó Biblia, no use el celular. Ocupe las Biblias que tenemos atrás, ¿sí? Porque el celular nos tenta. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime o rescata el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Qué hermosa oración, ¿verdad? Qué hermoso salmo, ¿no? Amén. ¿Qué hace el Señor con sus hijos? Sus ojos están sobre nosotros, sus oídos atentos. Clamamos y Él nos oye. Clamar no es lo mismo que orar. Y este ciego clamó. Pregunta, ¿por qué usted no ha recibido lo que necesita? ¿Sabe por qué? Porque no clama. Porque sus oraciones son frías. Porque su vida espiritual es fría. En otro momento en la Biblia, en Salmos, no recuerdo, Proverbios, dice que si usted que usted desecha la palabra de Dios, Él desecha su oración. Claro. Usted no quiere escuchar a Dios, no abre la Biblia, pero dice, pastorcito, yo sí oro. Está a medias. No sirve de nada. No sirve. Ahora, recuerde el tema de nosotros esta mañana. Los indeseables y los incapaces, ¿qué pasa con ellos? Son los que Dios toma en cuenta, ¿no? Y continuando, por favor, Jesús no era considerado Mesías ni Señor. Ni siquiera lo llamaban por su nombre, sino por el de su padre. ¿No es el hijo de José? Así lo llamaban. Ahí está su madre, es el hijo del carpintero. ¿Qué se cree? De esa forma fue tratado el Señor. Más en Isaías 53:3 dice en un momento, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro. Ahí, solo quiero quedarme con esto. Despreciado y desechado entre los hombres. Desechado, indeseado. No solo este ciego, nuestro Señor también. Y le digo algo, usted como hijo de Dios en algún momento también lo va a hacer. No somos deseados, los que somos hijos de Dios no somos deseados. Publiqué el bautizo de mi hermano José Villafuerte y un familiar me dijo, pero ¿por qué tiene que bautizarse otra vez? Y le dije, primo, con mucho gusto, nos sentamos a conversar y gracias por tomarnos en cuenta. No somos deseados. Con la verdad, con la luz en las tinieblas, no somos muy bienvenidos muchas veces. Ahora, avancemos por favor, y cuando dice menospreciado en este mundo, un poquito, creo que está muy arriba. Dios usa, vamos a 1 Corintios.
Dios escoge lo vil y menospreciado de este mundo. Primera de Corintios, por favor. Espero que usted se sienta un indeseado. Estamos, Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 26 al 31. Vamos a leerlo antifonalmente, así participamos. Un poquito de dinamismo. Empiezo yo el 26, ustedes el 27 y así uno a uno hasta terminar. ¿Listos? ¿Todos estamos? 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Muy bien. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino para avergonzar lo débil. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31. Amén. ¿Qué escoge Dios? ¿Usted se considera necio? ¿Débil? ¿Vil? ¿Menospreciado? Pregunta, ¿se considera eso? Yo sí. En unos conflictos personales con mis hermanos decía, yo no pedí nacer, soy hijo de mamá soltera. Pero aún así, Dios me dio un propósito. Pregunta, ¿cree que Dios, aún siendo indeseable por los hombres, a un momento se sintió indeseable ante Dios por situaciones de su vida, cree que Dios le ha escogido primero para salvación? Solo uno. ¿Cree que Dios le ha escogido a usted para salvación? Bueno, los creyentes sí, los que no son, dicen, no están dudando. Los verdaderos creyentes dicen, sí, yo fui escogido, yo no escogí a Dios, Dios me buscó y me salvó por su gracia. Pero también Dios escoge a sus siervos. Y algo que vino a mi corazón esta mañana es de ver a mis hermanos con qué gozo sirven al Señor. No somos perfectos. Podemos equivocarnos al cantar, alguna letra de las canciones hay que corregir. No todo es perfecto. No siempre todos estamos bien vestidos, etcétera. No tengo idea de lo que estemos, pero le digo algo, qué alegría y gozo ver a mis amados hermanos sirviendo al Señor. Dios les ha escogido, les ha llamado. Amén. ¿Sabe? Jacob, ahí en la pantalla, no era digno. Era el suplantador, el mentiroso. José fue humillado, menospreciado, el mimado del papá. David, menospreciado también. Este pastor, pero pasaron todos los hermanos mayores y el mayor es hombre de guerra. Ese muchacho, sí. Y aún así, Dios los escogió. Si usted ve en la Biblia, no son ni ahora los que somos siervos de Dios por su gracia, los que a veces estamos al frente, pastores, misioneros, etcétera, cualquier siervo de Dios que estemos haciendo, no es por nosotros. No nos creemos y no debemos creernos jamás que es por nosotros, nuestra habilidad, nuestra preparación, nuestro apellido, nuestra experiencia. No. Que mientras más sabemos que menos sabemos. Es por gracia, solo somos canales de bendición, no es nuestra la palabra de Dios. Amén. En esta consideración de los indeseables, es lo que Bartimeo vivió, pero no se dejó. Buscó al Señor con fervor, tuvo obstáculos, los atravesó y fue a
a buscar de Dios. Muchas veces a nosotros nos pueden catalogar como no muy deseados. ¿Por qué? Ha sido de Tandapi. Bueno. Quiteño es el hermanito. No entiende. Acá no nos entiende a los de la costa. O, tal apellido ha sido. Ha tenido. Sí, es que es albañil. Es que bueno, no es tan agraciado, pero igual ojalá se case. Los que se ríen son los que han comentado eso, ¿verdad? Pregunta, ¿hemos pecado juzgando a otros? ¿Hemos pecado juzgando a otros? Por la apariencia, el apellido, por dónde es, tiene plata, no tiene, es guapo, no es guapo, se viste así. Todos. Pero le digo algo, Dios no nos considera ni nos juzga así. Nos ama como somos. No importa el lugar, no importa el pasado, no importa la raza, no importa si tiene o no tiene dinero. Dios es imparcial. Y qué hermoso saber que Él nos anhela y nos ama de verdad. ¿No es algo hermoso? Dios puso un deseo en mi corazón y se va cumpliendo. Con mi padre no hemos tenido una relación muy cercana por circunstancias. Nunca me crié con él. Él es Norberto Vallejo. Yo soy Ismael Vinuesa. Gracias a Dios, recibí el apellido de mi papá adoptivo, una familia maravillosa, la familia Vinuesa. Y los años pasaban y mis hijos son ya adultos, a mayoría de edad, y nunca hubo una relación entre ellos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dijo, porque cada uno en su silencio, yo estaba en el medio, mi papá no decía nada, mis hijos tampoco, pero dije no, por lo menos si nos vamos alguno de nosotros a la tumba, que nos vayamos con un sabor de decir, traté a mi abuelo, traté a mis nietos. Y el sábado pude tener un encuentro con mi padre y mi hijo esta vez. Falta mi hija. Ella se ausentó por acompañar a su madre a Guayaquil a un viaje de familia que tuvieron que hacer. Pero qué hermoso poder ver que el deseo de Dios es que nosotros tengamos paz entre nosotros. Si usted no tiene paz con alguien, le ruego que primero busque la paz de Dios en perdón de sus pecados y la paz con otros. De verdad, y que los que somos hijos de Dios seamos instrumentos de paz, seamos pacificadores. Amén. Un paréntesis de ilustración en cuanto a eso. Es que mi papá deseaba ver a sus nietos. No, por muchos prejuicios. A mis hijos querían ver a su abuelo. Para nada. Pero alguien tiene que marcar la diferencia. Somos los hijos de Dios y Dios nos quiere usar para ser instrumentos de bendición y de paz. Somos luz. Y el bien siempre va a vencer al mal. Siempre. Con Bartimeo lo fue, venció. Porque el versículo 10, Marcos 10, ya vamos a la parte de los incapaces. Marcos 10, ¿qué versículo nos quedamos? Gracias. Desde el 48, y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, Jesús deteniéndose, ojo, él iba a hacer lo que tenía que hacer. Eran los discípulos, una multitud que le seguía, había una presión en él, ¿sí se da cuenta? Pero ¿sabe qué ejemplo del Señor? Es ser sensible cuando Dios nos dice, hey, para, hey, ayuda a alguien. Dios quiere usarte con alguien. Y en ese momento el Señor se detuvo y mandó llamarle. Y miren, el discurso cambió. Todos esos que le decían, cállate, no molestes. Dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Levántate, te llama. Pausa. Su fe en Dios, su búsqueda del bien, su búsqueda de un anhelo y necesidad, ¿puede cambiar el contexto?
¿Puede cambiar las circunstancias a las personas? Sí lo hace. Dios lo hace. Yo muchas veces, y algunos me dicen loco, empezamos con casi 17 personas aquí, y yo en el Señor, Dios tenga misericordia de mí, considero que la iglesia va a ir creciendo de tal manera que vamos a tener 2 cultos y vamos a hacer de bendición al mundo, no solo en Ecuador, sino al mundo de alguna manera. Ya lo estamos haciendo. Una visión que Dios da, un anhelo. En la necesidad que hay, el Señor puede obrar a su manera y a su tiempo. Y Dios nos puede usar, usted y a mí, porque es un equipo para el Señor. En esto vemos cómo este hombre persistió. Y el Señor, entre tantas voces y murmullos, escuchó el corazón de Bartimeo lleno de fe, diciendo: Hijo de David. Ya no el primer grito era: Jesús de Nazaret, Hijo de David. Dijo: a ver, este sabe lo que habla. Ten misericordia de mí. Y el Señor como que sí va, no, me imagino, no es que dice la Biblia. Y en ese momento paró y dijo: llámenlo. Y todos estos que se oponían dijeron: no, ven, vamos, te llama el maestro, ven. Eso hace el Señor. Pero ¿sabe qué depende? Que usted, aún siendo indeseado, aún creyéndose incapaz, usted tenga confianza que el Señor puede hacer un milagro en su vida. Y va a cambiar las circunstancias y las personas. Él es capaz. Solo Dios. Por favor, aprendamos de esta lección de vida aquí. Versículo dice 50. Él entonces, arrojando su capa, esa capa que me imagino le acompañaba en todo tiempo para abrigarse para el sol y para poner en el piso y poner las monedas que le regalaban, se levantó y le importó las monedas, le importó su única capa, le importó eso. ¿Qué pasa? No, dejó eso y vino ¿a quién? Le pregunto, ¿qué está esperando usted? Algunos de ustedes quizás todavía no han ido realmente al Señor Jesús. Y ya vamos a ver por qué luego. Versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ahora, ¿saben? Esta pregunta tiene un contexto interesante. Hagamos una pausa. ¿Recuerdan qué pasó con el joven rico? ¿Qué quieres que no? Que esto, este otro, así. Y dijo, le probó el corazón, media vuelta y se fue. Los mismos discípulos querían algo del Señor. La pregunta es, cuando usted va a Dios primero, o cuando usted no tiene a Cristo, usted es lo único que necesita: ser salvado, ser sanado de sus pecados, porque el pecado mata, el pecado hiere, el pecado condena. La primera oración que Dios quiere escuchar de usted es una oración por su salvación del alma. Dios manda el sol sobre buenos y malos, o sea, Dios le va a dar lo que usted necesita. Pero lo más importante para usted, si no tiene a Cristo en su corazón, es que su alma sea salvada. ¿Qué quieres que te haga? Si el Señor estaba delante suyo, ahora mismo, si el Señor, imagínense ustedes con el Señor ahí, y ahorita le dijera a usted: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué le dijera usted al Señor? Piense, ¿qué le dijera? Y el ciego le dijo: maestro o rabí, que recobre la vista. El Señor ya conocía de él. Seguro, ya lo escuchó, ya vio. Y en el versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué es lo que logró marcar la diferencia entre los mismos discípulos incrédulos, entre los líderes religiosos incrédulos, entre una multitud incrédula? Uno. Así como recuerdo la mujer del flujo de sangre, que entre la multitud le tocó, me tocó. Señor, pero te están empujando todos. ¿Cómo vas a decir que te está empujando? Que te tocó a alguien. Le digo algo.
¿no se atreve a usted a ser aquella mujer del flujo de sangre y como Bartimeo? Y persistir y confiar que el Señor puede hacer algo. Que a pesar de lo que soy, de lo que hago, el Señor puede hacer algo. Por eso, este hombre, aparte de ser indeseado, era incapaz. Un ciego, incapaz de muchas cosas. Pero sabe, la siguiente parte, cuando dice los incapaces, avancemos por favor. La incapacidad de la ceguera física es trágica, es verdad, es difícil. Pero mucho más mucho más es la ceguera espiritual. Usted ve, míreme. Usted ve y no ve. No se da cuenta, no entiende, no percibe, no hace conciencia. Eso es peor. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. ¿Por qué algunos que en esta mañana están escuchándonos, puede ser aquí presencialmente o virtualmente, por qué todavía son considerados ciegos espiritualmente? La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Pregunta, ¿encontró ya 2 Corintios? ¿Todos están con la Biblia? Trate de mirar, por favor. Sean como los bereanos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana, recomendándonos, es diferente. Otra vez, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, cuando al principio decían, por lo cual también teniendo nosotros este ministerio, es este servicio, ¿cuál? El de predicar el evangelio. Por eso el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, tapado, o sea, no se ve, no se entiende, entre los que dice, se pierden, está encubierto. ¿Sabe? Hay una verdad un poco, triste que voy a decir ahora. Míreme. Lastimosamente, personas que amamos, quizás nuestros propios familiares cercanos o medios lejanos, amigos muy queridos, que están perdidos, quizás van a ser condenados. Usted sabe, la salvación del otro puede hacer humanamente algo, sí, orar, predicarle, dar buen testimonio, pero no sabemos si realmente van a ser salvos o no. No sabemos. Pero algo que sé, que dice la Biblia acá, dice, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales, mire, y esto está aquí en la pantalla también, en los cuales el Dios de este siglo, pregunta, si es con minúscula Dios, ¿a quién se refiere? A Satanás. ¿Sabe qué está haciendo con usted Satanás y todavía no ha entendido que debe reconocer sus pecados y pedir que Cristo sea su Salvador? Pues en los cuales el Dios de este siglo, sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién estaba dándole esta ceguera espiritual a los incrédulos? ¿Quién? Satanás.
Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Usted, si todavía no tiene a Cristo y tiene segura su salvación, está confiado y convencido de que es un hijo o una hija de Dios. Si muere, sabe a dónde va. Por favor, escúcheme. Yo en nombre de Dios quiero quitarle esa venda que Satanás le está poniendo todavía. Su incredulidad está siendo manejada por Satanás mismo. Espero que usted pueda escuchar a Dios y su palabra y ser convencido por el Espíritu de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Convence de pecado, justicia y juicio. Yo no le puedo convencer a usted, pero espero que sea sensible a Dios y obedezca al Evangelio. Amén. No se vaya esta mañana sin Cristo. Pida ayuda, venga. Líbrese de estar ciego espiritual. Continuemos, ya estamos por terminar. A los creyentes tibios, mediocres, que están un pie en el mundo, un pie con Dios, los cataloga Dios ciegos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Póngase de pie, por favor. Respire. Oxigene las neuronas. ¿Cuál es este tema que estamos viendo en la mañana? Con la I empieza, 2 palabras. Los indeseables y los son los que Dios escoge. ¿Usted en un momento en la prédica, en la primera parte, se sintió indeseable? ¿Verdad que sí? Pero le digo algo, ahora siéntase incapaz. Y vamos a ver por qué. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, yo estoy bien, yo ya sé. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ojo, ¿a quién le está escribiendo? Dice el ángel. Al ángel dice, y escribe al ángel el versículo 14, ¿de qué? De la iglesia. Creyentes tibios. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mire, qué hermoso. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las brisas. Amén. Tome asiento. Nosotros, como creyentes de años, hemos visto cosas de Dios. Nuestro cambio, la salvación de la familia, los milagros de la provisión, muchas cosas. Ver la obra de Dios de diferentes maneras. Pero de repente nos hemos alejado de la Biblia, de la iglesia. Nos hemos materializado, no servimos a Dios, nos conformamos en venir el domingo
conformados, cómodos, y eso es peligroso. Y llega un punto de estar insatisfechos y a medias. Yo le animo. Usted no ve. Y dice el Señor, ponte el colirio. ¿Cuál es el colirio? La palabra de Dios. Ponte el colirio. Y ahora mismo yo le estoy tratando de ayudarle a poner el colirio y decirle, mire, el Señor está pidiendo eso de usted. Amén. No seamos creyentes tibios. Pero en último, y esto es algo, y vamos a cerrar con broche de oro. La siguiente, por favor. Podemos tener una buena vista espiritual practicando ciertos hábitos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Este es el último pasaje. ¿Sí me tienen paciencia? Gracias, solo uno. Los demás pueden irse, no hay problema. 2 de Pedro 1. Muy bien. Versículo 3. La ceguera me da incapacidad. Y esta ceguera espiritual en nosotros, tanto en el incrédulo, en el cristiano mediocre. Pero podemos ser mejores, tener una vista óptima como de águila, por supuesto. Mire versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habla a los hijos de Dios, miren, los que tenemos esa naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, verso 5, y aquí empieza, y esto hay que memorizarlo del 5 al 11, esto es muy importante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿cuántas cosas? Cuéntelas y avísenme. ¿Cuántas cosas? ¿Quién gana, hombres o mujeres? 7, 8, 9, 10. 8, 9. Ok. Tarea. Después en el almuerzo discuten de eso, ¿ya? Interesante. Muy bien. 8 o 9. Ok. En el almuerzo discutimos eso. Ya. Buena cosa para quedarnos a comer. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice? Abundan. Miren lo que viene. Es palabra de Dios, por favor, tómelo a pecho para usted. No os dejarán estar ociosos como los incrédulos, ociosos como los cristianos tibios. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las anteriores, ¿verdad? ¿Cierto? Todas esas que usted dijo. El que no tiene estas cosas tiene, ¿qué dice? La vista muy corta. Y es que, pausa. ¿Se dio cuenta la ceguera? La ceguera en el incrédulo, la ceguera en el creyente tibio. Si usted no está practicando estas cosas, puede ser que no sea creyente o es un cristiano tibio. ¿Por qué dice? Mire lo que dice a continuación. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos de las brisas, hermanos que nos están viendo tras la cámara, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Si yo me mantengo en estos hábitos, en estas cualidades, en esta práctica de vida cristiana, ¿es fácil que yo caiga en pecado?
¿Que me ocupe en pecar o me ocupe en la santidad y en el servicio a Dios? Por supuesto que el pecar será algo accidental, pero no una práctica como los hijos del diablo. Primera de Juan dice esto: el que practica el pecado es del diablo. El que cometer es como algo como que, bueno, sí, todos pecamos. ¿Pero por qué? Porque usted está ocupado en el conocimiento, está ocupado en la fe, en la virtud, el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal, en el amor. En eso está ocupado. Y haciendo estas cosas usted tiene frutos, sí, mucho fruto, conectado con el Señor, en buena comunión, en su palabra, usando sus dones, talentos y recursos. Y dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11 y último: porque de esta forma os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué linda manera de entrar, ¿verdad? Amén. Amén. Porque si usted tiene a Cristo, entra al cielo porque entra. No deja de ser hijo. Pero permítame mostrarle otra entrada. Una es amplia y generosa. Imagínese, con todas las almas que ha salvado, como usted ha servido, que el Señor, usted sabe que oró, que ofrendó, que sirvió, aunque no le vieron al frente, pero usted fue fiel, trabajó en su casa, fue honesto, hizo las cosas debidas, marcó la diferencia. Todo lo ve Dios. Es para Dios, hágalo para Dios, no para los hombres. El Señor le recompensará. Y entonces será una amplia y generosa entrada. Pero primera de Juan 2:28, hay unas hojas más adelante. Versículo 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, ¿estamos todos? 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dos maneras de entrar al cielo. Y con una vista de águila, practicando estos hábitos como buenos hijos de Dios, gente de Dios espiritual, hijos obedientes. Que el Señor no nos sorprenda y estemos bien. ¿Y para qué? Para no alejarnos de Él avergonzados, viviendo vidas a medias con Dios. Incapaces lo somos, porque no tenemos a Cristo. Incapaces lo somos, porque vivimos vidas a medias con Dios. Pero en esa incapacidad Dios nos dice: hey, ponte el colirio, hey, practica estas cosas, esto es lo que debes hacer y vas a tener una vista excelente, vas a ver con los ojos de Dios, a través de la palabra de Dios. Tu vida va a cambiar. ¿Y sabe qué es hermoso? Ver una persona conectada con Dios se refleja mucho en su mirar, en su actitud de vida y en su práctica de vida. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros que somos indeseables e incapaces. Amén. Oramos. Amado Dios, gracias, Señor, por su bendita palabra. Por aprender del ciego Bartimeo. Qué fe tuvo. Y Señor, persistió. Ayúdenos a persistir y alcanzar su bendición. Para algunos les cuesta, quizás esta mañana, alcanzar primero la salvación, porque se aferran a lo material, a su vida pasada, a sus diversiones, a sus vicios, a lo que sea. Señor, usted conoce a cada uno, no puedo juzgar ni saber. Pero le ruego, mi Señor, que le ayude a dejar de ser esclavos de Satanás, títeres, cegados por el mismo Dios de este mundo, que es el diablo. Tenga misericordia, mi Señor, por favor. Ayude a que a veces somos tibios, no caminamos en su palabra, no leemos la Biblia, no oramos como es debido, nuestras oraciones son frías. Ayúdenos, por favor, a tener corazones fervientes al abrir su palabra, escuchar su voz, meditar, memorizar y aplicar a nuestra vida, porque su palabra dice ahí que todo irá bien.
Ayúdenos, Señor, ponga su colirio en nuestros ojos de la mente, del alma y nuestro espíritu, para mirar como usted mira la vida, las cosas, las personas, a través de su palabra. Ayúdenos a tener esa práctica de estos hábitos piadosos, de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el amor, el afecto fraternal. Todo esto, Señor, ayúdenos a recordar, practicar en nuestra vida. No solo saber, sino hacer. Gracias, Padre, por esto. Y es ahí donde nos vemos deseados por usted y con usted somos capaces. Gracias por eso, por su misericordia, por escogernos. Ayúdenos a poner la mirada solo en usted, porque en usted está la bendición. Pasando los obstáculos y no haciendo caso a las personas, sino a usted primeramente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.